Buenos días, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, dándole continuidad a la exposición y a lo abordado en el programa de la materia de Derecho de Daños, ¿sí? Vamos a dedicar la atención en lo que sigue a la unidad número 7. La unidad número 7 se va a estar vinculando fundamentalmente con los factores de atribución de la responsabilidad, con los factores de atribución objetivos, con los factores de atribución subjetivos, de base subjetiva, ¿sí? Intentando distinguir cuáles son los ámbitos de cada uno, los requisitos, y qué es lo que se exige en uno y en otro caso, y después también vamos a ir hacia abordar otros aspectos complementarios, ¿sí? Que van a estar vinculados con otras cuestiones que son de muchísima relevancia también para todo esto que estamos planteando, ¿sí? En ese marco, entonces, que yo les estoy planteando, ¿sí? Perdón que ahí está, se volvió la pantalla. Es importante tener presente la regulación del Código Civil y Comercial sin perjuicio de que vamos a encontrar responsabilidades de base objetiva o subjetiva en estatutos especiales, en regímenes especiales. Tenemos la responsabilidad objetiva del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, o el deber de seguridad de los artículos 5 y 6, con su obligación que para muchos es de garantía, como factor de atribución ahí, y en otros regímenes especiales, pero sin embargo no nos vamos a dedicar a esas responsabilidades, entre comillas, especiales en este momento, sino aspectos medulares sobre la distinción de las órbitas de la responsabilidad de base objetiva y la subjetiva, ¿sí? La del Código Civil y Comercial, sin perjuicio, como les digo, que en distintos regímenes legales hay regulaciones a veces específicas que aportan sutilezas o precisiones o particularidades en los esquemas de responsabilidad. Bien, como primera norma a tener presente tenemos el artículo 1721 del Código Civil y Comercial, que dice que la atribución del daño al responsable, como decíamos, una vez que ya determinamos quién causó el daño, ¿sí? Y que hay daño y que hay antijuricidad, puede basarse, o mejor dicho, en factores de base objetiva o subjetiva, ¿sí? ¿Qué pasa con la regla por defecto? ¿Qué pasa si la norma no dice nada? Se asume que la responsabilidad es de base subjetiva, o sea que la base va a ser la culpa, que se va a requerir que el sujeto, para ser responsable, responda a título de culpa. O sea, eso ante ausencia de regulación. Si hay regulación expresa, se toma la regulación expresa. Si es que no la hay, entre objetivo y subjetivo va a primar el factor subjetivo, relacionado con la culpa, ¿sí? Ahora bien, si nosotros tenemos que gran parte del mundo de hoy se basa en una economía del riesgo fundamentalmente, vamos a tener que tener presente fundamentalmente los factores objetivos, de los cuales el riesgo creado va a ser seguramente el más característico, ya cuando en una próxima unidad se va a ver también todas las responsabilidades que están en el código y se relacionan con la intervención de cosas o la realización de actividades que puedan ser peligrosas o riesgosas. ¿Sí? Todo eso va a ser de base objetiva, pero acá es oportuno dedicarnos un pasito antes a la determinación del factor de atribución objetivo. ¿Qué es un factor de atribución objetivo? Es objetivo cuando la culpa de quien realiza el acto, o de la persona a quien le es atribuible el acto, mejor dicho, es irrelevante a los fines de establecer responsabilidad. En estos casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario. O sea, le atribuyen responsabilidad a Alejandro Chamatrópolos sin importar si Alejandro Chamatrópolos actuó o no actuó con culpa. Lo que va a ser relevante en este caso es si es que los demás presupuestos de la responsabilidad se van a dar. Casi les diría que en lo que es la demostración de los presupuestos de la responsabilidad, la gran distinción va a ser, si es responsabilidad subjetiva, va a haber que demostrar, por ejemplo, culpa o dolo, ya veremos enseguida. En cambio, si es objetiva, yo no tengo que demostrar dolo o culpa, sino que ese supuesto responde a los parámetros de responsabilidad objetiva por los factores de atribución que pueda haber, o sea, aquello por lo cual el sujeto responde, que puede ser el riesgo creado, puede ser en algunos esquemas de otros países la confianza generada, la garantía, también en el esquema argentino, etcétera, etcétera. La responsabilidad objetiva, en el 1723 del Código, siempre basándonos en la regulación fundamental del capítulo de responsabilidad civil dentro del Código Civil y Comercial, dice lo siguiente, dice, cuando las circunstancias de la obligación o de lo convenido por las partes surge que el deudor debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva. Esta es otra guía, otra pauta que nos da el Código, que nos dice que la responsabilidad también es objetiva cuando se tiene presente el resultado. Si yo miro solamente el resultado y las partes miraron solamente el resultado, etcétera, ya no tengo que enfocarme en cómo se hicieron las cosas, sino básicamente en si se cumplió o no se cumplió el resultado. Es una suerte también de garantía, en definitiva, ¿no? Si el resultado se obtiene, ¿sí? No hay responsabilidad. Si el resultado no se obtiene, se responde directamente. El 1724, cuando se enfoca en el otro espectro de
situaciones, ¿sí? Las situaciones de base subjetiva, va a decir, en consonancia con lo que se venía diciendo en las últimas décadas y también que surgía también de la regulación del Código de Vélez en su momento, que son factores de atribución subjetivos, la culpa y el dolo. ¿Qué es la culpa? Omitir la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y circunstancias de personas, tiempo y lugar. O sea, no estar a la altura de las circunstancias de lo que se espera, básicamente. Eso es la culpa. ¿Qué está dentro de la culpa? La imprudencia, la negligencia, la impericia en el ejercicio de una actividad, en el arte, en la profesión, etc. ¿Sí? O sea, cada vez que yo actúo, hay un estándar esperable de lo que se espera que una persona actúe de acuerdo a una situación determinada y esa persona determinada no actúe en ese marco, naturalmente vamos a estar en el esquema de la culpa y por lo tanto en una responsabilidad de base subjetiva. El dolo, por el contrario, se configura cuando hay algo o alguien que actúa de manera directa buscando producir el daño, ¿sí? O que no lo busca expresamente, pero actúa con tanta indiferencia que se asimilan las situaciones. Tanto cuando se busca expresamente el daño como cuando no me importa absolutamente nada producir el daño, la ley considera que ahí estamos en el ámbito del dolo y también dentro del esquema de responsabilidad de base subjetiva. ¿Cómo se va a valorar la conducta? El 1725 del Código establece también básicamente que mientras más alta sea mi función, mientras más importante sea mi función, mayor va a ser la vara de lo que se espera en mi conducta. Por lo tanto, muy posiblemente entre en situaciones de culpa con mayor frecuencia que en otras situaciones. Cuanto mayor sea el deber de obrar, dice el 1725, con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible a la gente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. Básicamente, mientras más importante es mi función, ¿sí? Mayor va a ser lo que más va a ser lo que se me va a pedir y también mayor va a ser mi responsabilidad por asumir o prever todo lo que puede producir mi conducta, ¿sí? Así también, cuando existe una confianza especial, se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y las condiciones particulares de las partes. Esto va a ser muy importante cuando hay cierta asimetría negocial entre las partes o cuando estamos ante situaciones en las cuales una persona es muy vulnerable y del otro lado hay alguien en una situación de mucha fortaleza o de muy desequilibrada la relación en favor de una de las personas. Bueno, ahí puede haber una confianza especial que se puede dar en materia de salud, de operaciones de crédito financiero, etcétera, etcétera. En ese 1725 también dice, para valorar la conducta no se toma en cuenta la condición especial o la facultad intelectual de una persona determinada, a no ser que en los contratos que suponen una confianza especial entre las partes. En esos casos se estima el grado de responsabilidad por la condición especial de la gente. ¿Qué quiere decir? Que en principio no se toma en cuenta qué características personales tiene Alejandro Yamatropoulos, por ejemplo, para valorar su conducta, ¿sí? Se toma un estándar medio en general o general. Pero si en el contrato, por ejemplo, o en una normativa se tiene en cuenta especialmente valoraciones personales o cuestiones personales de esa persona, el estándar de conducta que se le va a pedir a esa gente va a estar relacionado con eso que se lo pide. ¿Por qué? Porque inicialmente se lo valoró como un diferencial y, por ejemplo, si fuese un contrato, quizás se pagó un diferencial por las características personales de ese sujeto, ¿sí? Ahí tenemos entonces las distinciones de las órbitas de la responsabilidad entre responsabilidad de base subjetiva y objetiva. Pero hay algunas situaciones, ¿sí?, que van a permitir, ¿sí?, excluir la responsabilidad por algunas cuestiones que van a ser interesantes de tener presentes, ¿sí?, que van a ser el hecho del damnificado, el caso fortuito y la fuerza mayor y el hecho del tercero. Artículos 1729, 1730, 1731 y después vamos a ver el 1733 que tiene algunas particularidades. Fíjense lo que dice. Dice, la responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del resultado, excepto que la ley o el contrato dispongan que debe tratarse de su culpa, de su dolo o de cualquier otra circunstancia especial. ¿Qué quiere decir? Que aun cuando haya alguien que haya actuado bajo los esquemas de los presupuestos, la responsabilidad de principio y haya actuado, por ejemplo, con dolo, con culpa, etcétera, me refiero al agente dañador, si es que el hecho del damnificado, o sea, del dañado, también influyó en el resultado, la típica situación son los accidentes de tránsito en los cuales hay una especie de culpa concurrente o responsabilidad concurrente, esa actuación del damnificado, del dañado, en tanto ayudó a que se produzca el daño, tiene que ser valorada para establecer en la práctica porcentajes de responsabilidad a cargo de cada uno, por ejemplo. El 1730 ya no se va a referir a la hipótesis del hecho del damnificado, sino el caso fortuito o la fuerza mayor, que no cambia en su concepción dentro de lo que es los cánones planteados ya, los parámetros planteados del derecho romano hasta acá. Va a decir en 1730, se considera caso fortuito o fuerza mayor
al hecho que no ha podido ser previsto o que habiendo sido previsto no ha podido ser evitado. El caso fortuito, fuerza mayor, exime de responsabilidad salvo disposición en contrario. O sea, caso fortuito no lo puedo prever, ¿sí? Fuerza mayor lo puedo prever, pero no puedo hacer nada, básicamente, ¿sí? Por eso, antes, como son situaciones que son extremas, ¿sí? En principio de poca frecuencia práctica, la ley me va a decir, vos no vas a responder cuando suceda esto, ¿sí? Ahora bien, sí voy a responder si es que hay una ley que diga, por ejemplo, especial, en ese caso, en ese régimen de responsabilidad especial, que aun cuando ocurre el daño fortuito, el caso fortuito, o la fuerza mayor, yo respondo lo mismo. Pero ahí ya no porque se configura el caso fortuito, la fuerza mayor, sino simplemente porque la ley está estableciendo la consecuencia para esa situación, ¿sí? De todos modos, esa distinción de caso fortuito, fuerza mayor, en la práctica funciona indistintamente porque el propio código dice que son sinónimos, ¿sí? El hecho del tercero, ¿sí? Esto es una variante muy importante de tener presente, que cuando un tercero actúa, ¿sí? La ley dice, a ver, yo puedo eximirme de responsabilidad por el hecho de un tercero, pero no cualquier tercero ni cualquier actuación del tercero, sino que ese hecho del tercero debe reunir, escuchen bien, los caracteres del caso fortuito o la fuerza mayor, que son sinónimos. ¿Qué quiere decir? Que no es que cualquier hecho del tercero le permite zafar a la gente el dañador, a la gente dañador, por ejemplo, ¿sí? Solamente el hecho del tercero yo lo voy a poder invocar para eximirme de responsabilidad cuando sea muy parecido al caso fortuito de la fuerza mayor. Por ejemplo, si el hecho del tercero fue, no sé, estoy pensando, un ataque comando, ¿sí? A un bar en el cual los daños que se generan dentro del bar, ¿sí? El propietario del bar va a poder alegarlos al hecho del tercero, por ejemplo, por los daños que se produzcan, sea la persona o el patrimonio de los clientes que están en ese bar. Ahora bien, cuando no reúne ese hecho del tercero, esa situación, o sea que, por ejemplo, sea previsible, ¿sí? Y se podía haber hecho algo, como podría haber sucedido con otra situación que podría suceder, por ejemplo, en el caso de un hecho de inseguridad en un banco, en tanto y es previsible que los bancos puedan sufrir este tipo de situaciones, esa situación del tercero o ese hecho del tercero, por ejemplo, ese robo a mano armada, podrá no ser, en ese caso, eventualmente, un caso de exhibición de responsabilidad por parte de ese banco demandado. Fíjense que la misma situación, el dueño del bar quizá la podría invocar y la entidad financiera no la podría invocar. Lo que es claro es que no es cualquier hecho el tercero el que yo puedo invocar, sino solamente cuando cumple los requisitos del caso fortuito o de la fuerza mayor. Hay unas cuestiones que también son importantes porque la ley señala que aun cuando haya caso fortuito o fuerza mayor, el deudor, ¿sí? Generalmente esto va a estar en el plano de las obligaciones, ¿sí? También va a responder cuándo, por ejemplo, si asumió el cumplimiento aunque ocurra un caso fortuito. Si hay una cláusula que dice yo respondo por caso fortuito, naturalmente respondo por más que suceda esa eventualidad. También si hay una disposición legal que no libera por casos fortuitos, como decíamos. Si está en mora la persona, ¿sí? Antes, el caso fortuito no me es excusa, yo ya estaba en mora antes. Si sobreviene el caso fortuito la imposibilidad de cumplimiento por mi culpa, o sea, hay un incumplimiento culpable mío antes y después un caso fortuito que agrava la situación, por ejemplo, podremos estar ante hipótesis de no poder invocar el caso fortuito de la fuerza mayor. Si el caso fortuito, dice el 1733 en el E, en el inciso E, si el caso fortuito y en su caso la imposibilidad de cumplimiento que de él resulta constituyen una contingencia propia del riesgo de la cosa de la actividad. Si yo ya estoy manejando una hipótesis, una actividad o bienes que tienen un altísimo grado de riesgo, ¿sí? Y forman parte del riesgo de esa actividad, por ejemplo, yo no voy a poder después decir, no, hubo un caso fortuito, fuerza mayor, cuando ya sabía que eso podía saber inicialmente. ¿Por qué? Porque lo podía prever. Y acuérdense que si yo lo puedo prever, no hay fuerza mayor. Por último, si estoy obligado a restituir como consecuencia un hecho ilícito, en esos casos puntuales no se puede invocar el caso fortuito de la fuerza mayor, ¿sí? Hay otras hipótesis de daño, decíamos, que están en normas especiales, ¿sí? En distintas normas especiales y en otras que no son especiales, sino generales, pero que aplican a sujetos en particular como los consumidores, como decíamos, pero también dentro del Código Civil y Comercial hay distintas hipótesis referidas a daños que se pueden generar, ¿sí? Y que dependen fundamentalmente de una cuestión que no se enfoca tanto en el factor subjetivo y objetivo, sino que daños que puedan exceder la normal tolerancia de un vecino, por ejemplo. Esto hay regulaciones específicas no en el capítulo de responsabilidad civil, sino en el capítulo de derechos reales, ¿sí? En el título referido a derechos reales.
En ese marco hay algunos artículos que los cito a título ejemplificativo, el 1973, el 1982 y el 2047, que por ejemplo va a decir que el 1973 que las personas, ¿sí?, tenemos que aguantar de alguna manera olores, ruidos, inmisiones, etcétera, que vengan de un vecino, por ejemplo, siempre y cuando no superen la normal tolerancia. ¿Qué es la normal tolerancia? Se lo va a valorar de acuerdo al estándar de exigencia y de conducta y de, valga la redundancia, de tolerancia que haya en un lugar determinado, dependiendo de circunstancias de tiempo, modo, lugar, etcétera, ¿sí? Hoy quizás es más tolerable algo que antes no, y viceversa, antes algo era tolerable y hoy no, ¿sí? Ahora bien, ante esos casos los jueces pueden decir, bueno, que se elimine lo que causa, lo que supera la normal tolerancia, puede ser un ruido molesto, ¿sí? Esto era una típica situación de finalidad preventiva del derecho de daños, pero si ya se produjeron daños, puede prever indemnizaciones a favor del sujeto dañado. Esto también aplica por el 1982 a raíces, árboles, etcétera, de un predio, por ejemplo, que puede estar causando o superando las molestias superando las molestias generadas a partir del criterio de normal tolerancia. En 1982 pero una solución parecida al 1973 que hablamos recién. Y por último, el 2047, en materia de propio horizontal, se va a referir también a las situaciones de, qué es lo que yo puedo tolerar y no puedo tolerar en el marco de la convivencia, ¿sí?, en un edificio, por ejemplo, ¿no? Y obviamente también se van a aplicar soluciones relacionadas con el hecho de hasta dónde puedo aguantar y qué se puede hacer para hacer cesar los daños, y pueden ser ruidos, olores, etcétera, etcétera, y cómo me tienen que reparar esos perjuicios cuando los perjuicios efectivamente se produjeron, ¿sí? Con lo cual, con eso estaríamos terminando la clase de hoy, la unidad número 7, que se refirió a la distinción de los factores de atribución subjetivos y objetivos. Caracterizamos a cada uno de ellos, dijimos que ante la ausencia de norma rige el subjetivo. Dijimos también que hay regulación básica en el Código Civil y Comercial, pero frondosa regulación de normas especiales que se va a ver en otras unidades, y también dentro del propio código, como la responsabilidad por riesgo de actividad o por la intervención de cosas. Después está la situación de la responsabilidad de los profesionales, etcétera, etcétera. Hemos caracterizado a la responsabilidad de base subjetiva, a la de base objetiva. Hemos también, nos hemos referido a las causales de exhibición, hecho de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito, fuerza mayor, cómo se configuran, qué particularidades tienen, y por último hemos visto que incluso que fuera de la regulación sobre responsabilidad, cuando nos referimos a derechos reales, incluso hay hipótesis también que se relacionan con la responsabilidad y que establecen el criterio de normal tolerancia para ver cuándo se activa un deber de reparar y cuándo no, ¿sí? En base a eso, hemos intentado dar un esquema general. Quedo a disposición para cualquier duda, pregunta o comentario. Mi mail ahí está. Espero que tengan una excelente semana. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias.